Saludos. Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez. Yo les voy a dar el curso de Física General 2, el grupo 03. Aquí en la pizarra está la clave para ingresar al entorno del curso, ¿verdad? El código del curso, la sigla, ¿verdad? Guión 2S, S minúscula, guión 2021, guión RRF, ¿verdad? Y el XX corresponde al grupo. En el caso de nosotros es el grupo 03. Entonces esa es la clave para que puedan ingresar a la plataforma, aunque ya yo los inscribí, ¿verdad? Ya están ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Está bien. Ok, bueno, entonces voy a compartir con ustedes la carta del estudiante para pues ver los detalles que están ahí, que aparecen. Ok, bueno, ahí está la carta, sí la están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, no voy a leerla toda porque pues ya está en la plataforma, está en el entorno, la pueden ver ahí. Voy a discutir, digamos, los puntos más relevantes, ¿verdad? Acerca del curso. Eh, ahí está la descripción del curso, es una continuación, ¿verdad? De la secuencia de los cursos de física general para ingeniería. Y en cuanto a los objetivos, bueno, dice adquirir principios y conocimientos teóricos del campo de la física para la comprensión y el tratamiento de problemas, de problemáticas en un nivel reproductivo en relación con fluidos, oscilaciones, ondas, temperatura, calor, termodinámica, fuerzas eléctricas, campo eléctrico, potencial, capacitores, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí están los contenidos del curso, ¿verdad? Empezamos con dinámica de fluidos, ya la parte de estática, entiendo que se ve en física general 1. Y bueno, digamos que después viene la parte de oscilaciones, ondas y sonido, que es un tema, digamos, en donde está muy relacionado, ¿verdad? Y luego pasamos a la parte de termodinámica y después vemos la parte de campos electrostáticos, ¿verdad? Donde comenzamos con fuerza eléctrica y eso, ¿verdad? Entonces, el curso acaba con circuitos de corriente directa, que es un tema relativamente sencillo. Y aquí está el cronograma, donde aparece cada uno de los capítulos del libro. Vean que en cada fila está el capítulo, ¿verdad? Las secciones que se van a cubrir de ese capítulo y la semana en que se supone que uno debería estar viendo eso, ¿verdad? ¿Ok? Y dice que por cada semana, al menos una clase tiene que ser sincrónica. Eso quiere decir que no necesariamente las dos tienen que ser sincrónicas, ¿verdad? Bueno, está la semana de la desconexión. Ya ustedes habrán escuchado hablar de esto. Es la semana del 11 al 16 de octubre. Esa semana no hay evaluaciones, ni tampoco se dan clases. Es decir, es una semana, entiendo yo, como para que coger un respiro, ¿verdad? Y tratar de ponerse al día en las cosas que estén por ahí atrasadas. Bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿verdad? Pero no hay clases esa semana. ¿Ok? Ni tampoco se pueden hacer evaluaciones, ni tampoco se pueden dejar tareas, ¿verdad? Bueno, este curso no tiene tareas tampoco. Ahí está la metodología. Deme un momentito, por favor, que tengo que admitir aquí a unas personas que están... A ver. Bueno, ahí está la metodología.
Dice que en concordancia con la metodología de enseñanza que se ha desarrollado con la virtualización de las actividades académicas, se espera que el estudiante tenga un rol protagónico en este tipo de enseñanza. Su proceso de aprendizaje contará con el apoyo académico de un profesor a través de los diferentes medios que dispone la universidad, como son las clases virtuales, el correo institucional y mediación virtual. Es importante anotar que los diferentes apoyos brindados por la universidad y la cátedra no tienen un carácter obligatorio para el estudiante. En su proceso de aprendizaje, el estudiante mantendrá un rol activo, dinámico y crítico en las distintas actividades de aprendizaje propuestas, en particular en la realización de los ejercicios de autoevaluación y autorregulación, en la utilización de los diferentes sistemas de consulta. El área virtual será un medio de comunicación oficial de la cátedra, utilizada tanto por el docente como por el estudiante. En ella se incorporarán las actividades evaluativas de este periodo académico. O sea que la evaluación se va a hacer a través de la plataforma, o sea, de mediación virtual, ¿verdad? Los exámenes se hacen a través de esa plataforma, como se ha hecho en semestres anteriores, ¿verdad? En esto de la virtualización. La cátedra fomentará la creación de comunidades estudiantiles de apoyo en forma virtual como un recurso de aprendizaje que permita la colaboración entre estudiantes. Igualmente brindará el apoyo necesario para el cumplimiento de las actividades de aprendizaje que determine por semestre. O sea, lo que están diciendo ahí es que la plataforma es el medio oficial, ¿verdad? Para trasegar la información entre los docentes o la cátedra y los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se hace todo, ¿verdad? Es decir, se hacen las evaluaciones y también semana a semana se van a colocar avisos si es pertinente, ¿verdad? Si se va a cambiar la fecha de una prueba, ¿verdad? Poco probable, pero puede ser, ¿verdad? Puede haber alguna situación durante el semestre que haya que cambiar una evaluación, una fecha, perdón, y a lo que quiero llegar es que esta plataforma hay que estarla consultando diariamente, ¿verdad? Para ver qué aparece nuevo ahí. Ahí se suben prácticas, ¿verdad? Adicionales a los problemas del libro, los videos de las clases, es decir, todos los recursos, ¿verdad? Pedagógicos van a estar ahí en la plataforma. Entonces, pues es el medio para trasegar esa información. Bueno, aquí está la evaluación. Dice, consiste de 7 pruebas en línea. Cada prueba tiene 10 preguntas de selección única, cuyo valor es 20%. Y 2 problemas de desarrollo que valen un 20%. ¿Ok? Perdón, un 40%. ¿De acuerdo? Entonces, son 2 problemas, cada uno con 40%. Una prueba por cada 2 capítulos del libro de texto. El desarrollo de los problemas debe ser de puño y letra de cada estudiante. No se aceptan soluciones en editores de ecuaciones, llámese Word o LaTeX o alguna cosa de esas, ¿verdad? Es decir, tiene que ser escrito, tiene que hacerse ahí, ¿verdad? Y ponerle la firma a cada hoja. ¿Okay? Cada documento que usted suba en PDF tiene que llevar la firma suya ahí en alguna parte del documento. ¿Okay? Dice, la nota final se calculará promediando la nota de las 7 pruebas cortas. Todas tendrán el mismo valor. Para resolver cada una de las pruebas, los estudiantes tendrán 3 horas. Las pruebas se realizarán los días sábados de 1 a 3:30, sincrónicas, de acuerdo con el siguiente calendario. Y bueno, ahí están las fechas, ¿verdad? Las pruebas. Todas abren a la 1 y cierran a las 3:30. Y están los capítulos que se evalúan y la fecha en la que se aplica la prueba. Pues, por ejemplo, la primera prueba es el 4 de septiembre y se evalúa el capítulo, la parte dinámica de fluidos, que es realmente muy poquito, y el capítulo 15, que es el tema de oscilaciones. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla directamente. Alguien levantó la mano por Profe, ahí. Dígame. profe, una pregunta. Entonces, para los exámenes, para esas pruebas cortas, habría que conectarse sincrónicamente, entonces.
para la Eh, clase. bueno, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Sí, Ok, listo, gracias. sí, ok. Este, bueno, y ahí están las fechas, ¿verdad? Y los contenidos de cada prueba. Y ampliación dice ahí que es el 15 de diciembre a la 1 p.m. y también es sincrónico. La bibliografía, pues ya ustedes la conocen, ¿verdad? Es el libro de texto de Serwin. Es este libro que ya ustedes lo han, me imagino que ya lo han usado, ¿verdad? Porque también se usa en la física general 1, ¿verdad? Solamente que aquí, pues como este curso es el sándwich de la cátedra, pues entonces tenemos que terminar de usarlo para cubrir los temas de fluidos, oscilaciones, ondas, termodinámica, y cuando pasemos a campo eléctrico, ¿verdad? Tenemos entonces que tener el volumen 2 de este texto, ¿verdad? Entonces, y luego en la física general 3, para los que tengan que llevarla, pues entonces solo se trabaja con el volumen 2, ¿verdad? Bueno, ahí hay otras referencias bibliográficas, ¿verdad? De libros que se han usado en semestres anteriores, ¿verdad? Así que también es recomendable que en este curso, pues, usted tenga acceso a algún otro libro que no sea el libro de texto, ¿verdad? Para tener un punto de vista distinto, ¿verdad? Es decir, estos autores que escriben estos libros de física general, el punto de vista varía de uno a otro. O sea, el interés a la hora de, vamos a decir, darle énfasis a un tema o a otro cambia. Entonces, pues los mismos estudiantes me han dicho que ellos tienen dos o tres libros de consulta, qué sé yo, aparte del Serway, tienen por ahí el Sears y usan también el Resnick, ¿verdad? O el Power, y como ahora todo lo puede tener uno en una llave, ¿verdad? Todos los PDFs, ¿verdad? Entonces no hay problema con eso, ¿verdad? Es decir, no necesita tener el libro en físico, ¿verdad? Entonces, y ya anda por ahí, ¿verdad? Todos esos libros en PDF, entonces mi recomendación es que consulte otro libro aparte de su libro de texto, ¿verdad? Para que en algún momento necesitará quizás ampliar algún tema, ¿verdad? El Serway no es absolutamente completo en todos los temas, ¿verdad? Hay temas que, como les digo, lo pasa por encima, es un brochazo, ¿verdad? Medio le cuenta lo que es y quizás se necesita verlo de otro libro, ¿verdad? Para ver qué le dice ese autor. Entonces, pues eso es una buena recomendación para este curso, ¿verdad? Que consulte otra bibliografía, aparte del libro de texto. Ok, ahí están algunos libros que se han usado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí veo a Resnick, la segunda referencia, es un libro muy bueno, ¿verdad? La tercera edición en particular es un librazo, ¿verdad? Tiene problemas muy interesantes y la teoría la explica muy bien, ¿verdad? También está el Jung y Friedman, que son libros que andan por ahí los solucionarios, ¿verdad? En internet, así que sí hay material, ¿verdad? Es decir, sí se encuentra uno suficiente material para estudiar los temas de este curso. Bueno, ahí está la lista de los profesores en la sede Rodrigo Facio. El curso está colegiado, si no me equivoco, en todas las sedes del país, así que, es decir, todas las sedes hacen el mismo examen. Pero aquí en San Pedro, pues estos son los grupos que tenemos, ¿verdad? Yo tengo el grupo 3 y el grupo 9. Y están los horarios de consulta. Por ejemplo, el horario mío de consulta para ambos grupos es el miércoles en la mañana, de 8 a 12. ¿Ok? Entonces, yo siempre tengo una invitación en Zoom los miércoles para hacer horas de consulta. Lo que pasa es que muchas veces me conecto y nadie aparece. Entonces, lo que vamos a hacer es que si a alguien le interesa estar en las horas de consulta, participar, me escribe un correo, me manda un correo y me dice, profe, yo voy a estar ahí, y entonces, pues yo entonces ya sé que hay alguien, ¿verdad? Pero algunas veces estoy ahí sentado esperando y no aparece nadie, ¿verdad? Entonces, pues puedo ir haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, si alguien va a tiene alguna duda o quiere reunirse para aclarar dudas o hacer algún problema, pues me avisan, ¿verdad? Me mandan un correo. ¿Ok? Bueno. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
Yo, profe, buenos días. Muy bien. ¿Solo esta clase va a grabar o las va a grabar todas y se va a poder acceder a ellas? Bueno, vean, se supone que las clases sincrónicas no se graban, a esa pregunta que usted me hace. Y las que se van a grabar son las que son asincrónicas. Yo no tengo problema con eso, así que yo, en la medida de lo posible, trataré de grabar todas las clases y las subiré a la plataforma en el transcurso de la semana, como hice el semestre pasado. O sea, el semestre pasado yo clase que daba, la grababa. Lo que sí es que no les puedo garantizar que la clase termina a las 10:40 y que a las 10:45 ya esté la clase en la plataforma, porque esas clases no es así nomás, ¿verdad? Hay que editarla, ¿verdad? Revisarla primero, la calidad del sonido, y pues entonces yo la iré subiendo tipo martes, miércoles, no sé, o tal vez el lunes en la tarde ya esté. Pero les hago este comentario porque tengo estudiantes que eh, precisamente después de 5 minutos de que acabé la clase ya me están mandando correos de que dónde está la clase en la plataforma, ¿verdad? Y no es así de fácil subirla, pero intentaré grabarlas, todas las clases, y ponerlas en la plataforma. Excelente, profe, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿se va a manejar algún tipo de grupo, no sé, en Telegram o algo así? No, no se va a manejar nada de eso. La Ok. vía oficial es el correo institucional. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, alguna consulta, me la hacen llegar por el correo institucional y yo ahí intentaré evacuar la duda, ¿verdad? O responderle a su pregunta. Pero yo no hago ningún tipo de chat así en Telegram o esas cosas, no. Ok, gracias. Bueno, voy a subir al principio de la carta al estudiante. Como les digo, ya está en la plataforma, ¿verdad? Ya el coordinador la puso ahí. El coordinador es Fernando Ureña, ¿verdad? Es el coordinador de siempre, lleva como 20 años. Así que, igual recuerden que las evaluaciones, yo no tengo control para hacer una reposición. Algunas veces el estudiante me escribe a mí que no pudo hacer el examen por la situación que sea, pero piensa que es que yo puedo aplicarle la reposición y realmente no tengo control de eso. El único que puede hacer aquí reposiciones es el coordinador. Así que si hay una situación especial de que usted no se pudo presentar a una prueba, no la pudo hacer, perdón, por la situación que sea, ¿verdad? Pues tiene que enviar una justificación por escrito, ¿verdad? Donde adjunte la evidencia correspondiente, ¿verdad? Para yo hacerle llegar eso al coordinador. Y entonces que el coordinador decida si aplica o no la reposición. Pero no soy yo en última instancia el que decide si se hace o no una reposición, aunque sea un estudiante de mi grupo. Les digo esto porque ya ha pasado, ¿verdad? El estudiante se confía y aunque estamos en la modalidad virtual, hay plazos que cumplir, ¿verdad? Aquí igual se cumple que si usted quiere hacer un reclamo de un examen, tiene 5 días para hacerlo por escrito. Ok, entonces hay gente que se le olvidó eso, ¿verdad? Entonces, de ahí, a mitad de semestre me aparecen con un reclamo del primer parcial. Ya no, porque ya pasó el tiempo para hacer los reclamos de ese examen. Entonces vean que aquí los plazos también se cumplen. Igual para una reposición de un examen. Tiene 5 días hábiles para hacer la reposición a partir del momento en que se reincorpora, ¿verdad? Si es el caso de una persona que, por ejemplo, qué sé yo, estuvo hospitalizada o algo así, ¿verdad? Pero entonces, es decir, no dejen que pasen los plazos porque si se pasan las fechas, ¿verdad? Ya no se puede solicitar una reposición o enviar una apelación de una pregunta, de un examen, ¿verdad? Entonces, pues tener cuidado con eso, ¿verdad? Ojalá que no haya que hacer reposiciones, ¿verdad? Pero siempre va a pasar inevitablemente algún caso que se tenga que aplicar una reposición, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Que si por alguna razón no lo pudo hacer el examen, que me envíe un correo a mí, ¿verdad? Si es de mi grupo, obviamente, lo más pronto posible para yo comunicarle al coordinador y que el coordinador entonces lo ponga en una lista o lo tenga en cuenta a la hora de aplicar una reposición.
Ahora, no sé las fechas de las reposiciones porque, como se dieron cuenta, no aparece en la carta al estudiante. Entonces, eso lo informará el coordinador en el transcurso conforme el semestre avance, ¿verdad? Algunas veces las reposiciones se han dejado para el final del semestre, ¿verdad? No estoy diciendo que este semestre vaya a ser así, pero algunas veces se han tenido que dejar por situaciones de feriados y bueno, un montón de detalles relacionados más con el cronograma de la U. Entonces se han tenido que pasar al final y entonces resulta que hay un estudiante que faltó a 2 parciales, ¿verdad? Entonces al final le toca hacer 2 pruebas, ¿verdad? Entonces este semestre no sé cómo lo irán a hacer, cómo se irá a trabajar, pero pues igual, ¿verdad? Si hay una reposición, es decir, si usted falta un examen, pues entonces comunicarlo oportunamente, ¿verdad? Por escrito con la justificación que, que evidencie la razón por la que no pudo hacer esa prueba, ¿verdad? Profe, Dígame. en cuanto a la entrega de las pruebas cortas, no tiene que ser necesariamente en papel y lápiz. Puede ser tal vez en un programa como Paint, pero que evidencie la letra de cada estudiante o mejor en papel y lápiz. Yo creo que sí se puede. Hay gente que, bueno, en otro curso, un curso que yo doy mío propio, que no es colegiado, los estudiantes me hacen el examen con puño y letra del estudiante en una tablet, ¿verdad? Y lo suben ese documento al entorno. En el caso de este curso no le podría asegurar, porque el coordinador no lo dice ahí explícitamente. Lo que sí no se puede definitivamente es enviar cosas en Word o en LaTeX, ¿verdad? Tiene que ser algo que usted haya hecho a mano. Voy a consultar al coordinador a ver qué dice, pero yo creo que sí se puede, ¿verdad? Siempre que sea puño y letra suyo, ¿verdad? Entonces se podría usar ese programa Paint, ¿verdad? No, creo que no hay problema con eso, ¿verdad? Lo que sí es que vamos a pedir que por favor firmen los documentos, ¿verdad? Para tener una evidencia del trabajo que hace cada estudiante. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿No hay más dudas? Bueno, este curso, al igual que la Física General 1, tiene 3 créditos y se supone que hay que dedicarle en promedio semanalmente 3 horas por cada crédito. O sea que este curso en promedio necesita, digamos que 9 horas de estudio semanal para asimilar la teoría, ¿verdad? Y ir resolviendo los problemas que están recomendados, ¿verdad? Así que, pues la idea es leer la teoría, ¿verdad? Es decir, leer el capítulo, si algo no quedó claro, intentar consultarlo en otro libro, ¿verdad? De lo que yo les decía ahora, para tener otro punto de vista, hacer los problemas que están hechos para entender, digamos, el mecanismo de solución y luego comenzar a hacer los problemas que están propuestos, ¿verdad? No solo los del libro, sino también ahí en el entorno, por lo general ponen prácticas, ¿verdad? De los temas. O ya andan por ahí gente que tiene una llave, ¿verdad? Eh, con un montón de prácticas adicionales, o hay un libro también que escribió un profesor, Carlos González, creo que es, un libro de problemas del curso de Física General 2, ¿verdad? Entonces vienen resueltos con todo detalle, ¿verdad? Entonces, es decir, hay muchos recursos para el aprendizaje, ¿verdad? Y la idea es explotarlos en todo lo que uno pueda, ¿verdad? Este curso es fundamental que resuelvan problemas, ¿verdad? Pero para eso se necesita entender la teoría bien, ¿verdad? Primero, hay gente que se pone a hacer problemas sin leer el libro, ¿verdad? Entonces, muchas veces los problemas requieren de algún detalle de la teoría para poderlo resolver, ¿verdad? Y si uno no leyó el libro, pues no va a ver cuál es ese detalle o ese principio físico que le permite resolver el problema, ¿verdad?
Entonces, es importante leer el libro, ¿verdad? Primero, es decir, para ver los principios fundamentales que están implicados en esos temas, ¿verdad? Y después comenzar a resolver los problemas, ¿verdad? Entonces, pues hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo a hacer problemas, porque pues este semestre en particular van a ver esos dos problemas de la evaluación que ya vimos, son problemas de desarrollo, ¿verdad? Y tienen parte A, B, C, D, ¿ok? Y es un problema que no es un problema de sustituir números en una fórmula, ¿de acuerdo? O sea, es un problema que entrelaza los contenidos físicos, ¿verdad? Así que hay que haber leído el libro, ¿verdad? No es un problema de como que si fuera una receta de cocina, ¿verdad? Que mete los números y ya le salió el resultado, sino que pues hay que dominar el material, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya dijimos lo más relevante de la carta al estudiante, les dije las horas de consulta, no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, Díganme. bueno, usted dijo que le avisáramos para lo de la consulta, se lo Sí. hacemos por correo. Sí, las horas de consulta son los miércoles, entonces me manda un correo, me dicen, profesor, el miércoles yo voy a conectarme a la hora de consulta, y entonces ahí ya yo sé que tengo ahí al menos un estudiante interesado en asistir a la hora de consulta, ¿verdad? Entonces ya yo lo tengo anotado, lo tengo presente para ese día, ¿cómo se dice? Abrir el Zoom y aclarar dudas, ¿verdad? Bueno, entonces voy a dejar de compartir la carta. Profe, ¿iba a ser en este mismo entorno, digamos, esta misma reunión? Sí, siempre las clases y la hora de consulta es así. Yo utilizo el Zoom y lo que hago es que semana a semana les envío las invitaciones. O sea, cada semana van a haber 3 invitaciones, ¿verdad? Una para la clase de los lunes, la de los jueves y los miércoles, ¿verdad? Para la hora de consulta. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a empezar con el material. Lo que nos toca ver hoy son fluidos, así que es un tema bastante corto. Es la dinámica de fluidos, ¿verdad? Ya ustedes vieron la estática, así que vamos a empezar por ahí. Nuevamente, recuerden que esta es la clave, ¿verdad? Para ingresar a la plataforma, al grupo 03, FS 0310, ¿verdad? Guión 2S, esa S es minúscula, guión 2021, guión RRF, y el XX corresponde al grupo que ustedes matricularon, que en este caso es el 03. ¿Okay? Bueno. Bueno, ya ustedes en fluidos estudiaron la estática de los fluidos, ¿verdad? Ahí estudiaron el concepto de presión, ¿verdad? El principio de Arquímedes, el principio de Pascal, ¿verdad? Que son, digamos, los principios básicos, ¿verdad? No los únicos, pero los básicos para estudiar los fluidos en reposo, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a continuar con ese capítulo de fluidos y vamos a entrar al tema de la dinámica de fluidos. ¿Ok? Entonces, para estudiar este tema, el libro hace uso del concepto de flujo de un fluido. Y eso es para dar a entender que vamos a tener un fluido que tiene una densidad dada y que está en movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es? Bueno, hay diferentes movimientos, unos más complicados que otros. Por ejemplo, puede ser un fluido que esté rotando, ¿verdad?
pero no queremos que sea tan complicado, sino que preferimos, o lo que queremos hacer aquí es intentar estudiar un fluido que se mueva a través de una tubería. Por ejemplo, el agua que pasa a través de la tubería que llega a la casa de nosotros, ¿verdad? Entonces, es un movimiento más sencillo, porque podemos usar los conceptos que ya ustedes aprendieron en Física General 1 de cinemática, ¿verdad? Los conceptos de posición, velocidad, etcétera, ¿verdad? Los podemos volver a aplicar aquí. Entonces, por ejemplo, la rotación de un fluido, eso no lo vamos a ver directamente, ¿verdad? Sino que lo que nos interesa más es un fluido, o mejor dicho, el flujo de un fluido que esté atravesando una tubería. Esa es la idea. ¿Ok? Y la sustancia con la que vamos a trabajar es agua. ¿Por qué? Bueno, porque el agua cumple con algunas de las características de un fluido ideal que ahora vamos a ver. Entonces, el agua, su densidad se mantiene aproximadamente constante. Si hay cambios de presión o cambios de temperatura drásticos. Entonces, eso es deseable, porque es un fluido que podemos controlar y que se puede estudiar y se pueden hacer experimentos con él. Pero entonces hay otros fluidos que son muy difíciles de estudiar por diferentes razones, ¿verdad? Su densidad cambia, su viscosidad cambia cuando cambia la temperatura o cuando cambia la presión. Entonces es muy complicado, ¿verdad? Así que lo que nos interesa aquí es un fluido como por ejemplo el agua. Y entonces hay 4 características que queremos enfatizar en el caso de un fluido ideal, que son las siguientes, y el agua cumple con ellas, con esas características. Esas características son, esto es para un fluido ideal. ¿Ok? Entonces el agua se parece a un fluido ideal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, nosotros queremos que el fluido sea no viscoso. No viscoso. ¿Ok? Entonces el agua cumple con eso. Es decir, la viscosidad del agua es muy baja. Y eso nos permite aplicarle unas ecuaciones muy sencillas para estudiar ese movimiento, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, fuera un fluido viscoso, como por ejemplo un aceite, ¿verdad? Ustedes han visto un aceite o, por ejemplo, un champú. Cuando uno lo vierte, el movimiento es más complejo porque hay capas, la viscosidad es muy alta y entonces hay capas entre el fluido que provocan una fricción interna. Y eso hace que entonces el movimiento de ese fluido sea más complicado. El caso del aceite para cocinar, ¿verdad? O el caso de un champú. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces el agua no. Esa fricción interna entre las capas en el agua se puede despreciar, ¿verdad? Entonces, la otra característica es que el fluido es estable. ¿Ok? Estable quiere decir que suponemos que cualquier partícula que forme parte de ese fluido se mueve con una velocidad aproximadamente constante y es la misma en una región que no sea muy grande, ¿verdad? Realmente no es así. Es decir, en un fluido, diferentes partes del fluido tienen diferentes velocidades. Imagínense, por ejemplo, una corriente en un río, ¿verdad? En las orillas quizás el agua circula de una forma más lenta, pero en el centro, hacia el centro, se mueve mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, no queremos ese modelo, porque, es decir, no podemos aplicarle las ecuaciones que queremos a partículas que tienen diferentes velocidades. Entonces, suponemos que es una tubería y toda el agua que está pasando por ahí en un instante dado, ¿verdad? En una región en particular, tiene la misma velocidad. ¿Sí? Luego la otra característica es que el fluido es incompresible. Incompresible quiere decir que la densidad, la ρ, es constante. Eso es lo que queremos. Y el agua, pues cumple con eso.
Es decir, la densidad del agua se mantiene aproximadamente constante, como les decía, cuando hay cambios de temperatura, que no sean muy drásticos, ¿verdad? O cuando hay cambios de presión, ¿verdad? Hay fluidos que no, hay fluidos que enseguida que hay un cambio mínimo de temperatura, el fluido cambia sus propiedades. Entonces no sirve, ¿verdad? Es decir, sería un modelo más complicado. Y por eso estamos trabajando con un flujo de un fluido ideal, ¿verdad? Porque es aquel que cumple con estas características. ¿Ok? Y la otra cosa, la última, es que el fluido es irrotacional. ¿Qué quiere decir irrotacional? Bueno, que no tiene momento angular, la L. ¿Se acuerdan del vector L, verdad? El momento angular, que se vio en física general 1, ¿verdad? Bueno, aquí suponemos que el fluido no está rotando, ¿verdad? Sino que se está trasladando a lo largo de una tubería. ¿Okay? Bueno, y entonces, con estas 4 características, ¿verdad? No viscoso, estable, incompresible e irrotacional, es que entonces vamos a utilizar 2 ecuaciones con las que vamos a resolver los problemas. O sea, estas ecuaciones ya, ¿cómo se dice? Tienen en cuenta estas características en ese fluido. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? ¿Una duda? Profe, esa parte de la última, no lo escuché bien. Irrotacional. Irrotacional es que el fluido no está, digamos que no está rotando. ¿De acuerdo? O sea, no es por ejemplo, un huracán. Un huracán es un fluido que tiene rotación. Entonces, por lo tanto, tiene un momento angular, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros no vamos a trabajar con ese tipo de fluidos que estén en un vórtice, sino que se están siempre moviendo a lo largo de una tubería. ¿Okay? O sea, no hay momento angular. Es decir, la mecánica de fluidos es una disciplina muy amplia, ¿verdad? Entonces hay muchos modelos, ¿verdad? Hay unos que son muy complejos matemáticamente hablando, ¿verdad? Pero aquí nosotros queremos estudiar el flujo de un fluido de forma ideal. Y para eso es que estamos usando estas 4 características, ¿verdad? Bien, entonces nosotros, como les decía, nos imaginamos que tenemos una tubería. Y en esa tubería está pasando el fluido. Entonces, para modelarlo, utilizo estas líneas que se llaman líneas de corriente. ¿Okay? O sea, las líneas de corriente es una abstracción matemática, no existen, físicamente no existen, ¿verdad? Es una abstracción matemática, es una función, ¿verdad? Que adopta la forma de la tubería. O sea, esto que dibujé aquí, esto sí es real, ¿verdad? O sea, es una tubería real, por donde está una sección, un corte, ¿verdad? De una tubería, por donde está pasando el fluido, ¿verdad? Pero la gente que estudia los fluidos se imaginó que el fluido se puede ver como que si fuera una familia de líneas de corriente, ¿verdad? Entonces, esas líneas de corriente, digamos, son las que modelan el comportamiento del fluido en movimiento. Entonces, esa familia de líneas de corriente se llama un tubo de flujo. Un tubo de flujo. Y como les decía, no existen, ¿verdad? Es decir, no existen físicamente, sino que es una abstracción matemática, ¿verdad? Para entender cómo se comporta un fluido. Entonces, hoy en día las líneas de corriente son muy usadas, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que trabaja en ingeniería mecánica o los diseñadores de automóviles o todo lo que tiene que ver con aviones, trenes, ¿verdad? Porque pues los programas, los software que usan para diseñar, ¿verdad? El perfil de un tren, por ejemplo, de un avión, hacen uso de las líneas de corriente.
Entonces, con esos softwares se dan cuenta, digamos, dónde hay que cambiar la forma, ¿verdad? El perfil de un determinado avión o de un tren, ¿verdad? Para, por ejemplo, eliminar las fuerzas de arrastre, las fuerzas de resistencia que se oponen al movimiento del tren, ¿verdad? Entonces, si ustedes han visto esos trenes, por ejemplo, que son así, ¿verdad? Que tienen como una, ¿cómo se dice? Donde va el operador, el maquinista, es como un pico, ¿verdad? Parece como el pico de un ave, ¿verdad? Ese diseño no es para que se vea bonito, es un diseño basado en las líneas de corriente, ¿verdad? Para tener un perfil aerodinámico, que llaman ellos, óptimo, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice? Maximizar, optimizar el movimiento del tren, ¿verdad? Entonces, pues esto tiene aplicaciones en ingeniería, ¿verdad? En muchas áreas, ¿verdad? Bueno, entonces, esa familia de líneas de corriente es lo que se llama un tubo de flujo, pero no es el tubo real, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay que distinguir la colección de las líneas adentro y el tubo real, ¿de acuerdo? El tubo de flujo no es el tubo físicamente hablando por donde pasa el líquido, el agua en este caso, sino que el tubo de flujo es toda la familia de líneas que adoptan la forma de ese tubo, ¿de acuerdo? Entonces, algunas veces preguntan eso en las preguntas de selección única, ¿verdad? Entonces hay que distinguir entre el tubo real, ¿verdad? Y el tubo de flujo, que es la familia de las líneas de corriente. Bueno, entonces, pues hay dos ecuaciones con las que vamos a trabajar en este tema de dinámica de fluidos y las voy a escribir. Una es la ecuación de continuidad. Y la otra se llama la ecuación de Bernoulli. Okay. Esas son las dos ecuaciones que vamos a trabajar aquí. Entonces, la ecuación de continuidad es una ecuación que está relacionada con el principio de conservación de masa. Okay. Entonces, esa ecuación se escribe así. A por V es igual a una constante. Esa A es el área de la sección transversal del tubo. Y la V se refiere a la rapidez. Entonces tengo un tubo que tiene una forma así, digamos. Y este es un nivel de referencia. Entonces, en este lado de la tubería tiene una sección transversal A1 y de este lado tiene una sección transversal A2. Son distintas, ¿verdad? Y por aquí va una línea de corriente que adopta la forma de la tubería. Y aquí el fluido entra con una velocidad V1, vector. Y aquí sale con una velocidad V2, vector. Y en cualquier punto dentro de la tubería, la línea de corriente es tangente, la velocidad es tangente a la línea de corriente. Esa es una característica que hay veces la preguntan en la parte conceptual, ¿verdad? El vector de velocidad siempre es tangencial a la línea de corriente. ¿Ok? Solamente que en las secciones horizontales, pues el sentido del vector coincide con el sentido de la línea de corriente. ¿Sí? Entonces, vean que yo hago distinción entre la V curva y la V recta. Es una notación más del libro de Sergey, para recordar que la V recta, o sea,
El módulo de la V recta es la V curva. Entonces esto es el módulo de la velocidad, que es la rapidez. ¿De acuerdo? Entonces el libro mantiene esa notación que ya habíamos, que se vio, digamos, en física 1, ¿verdad? Distinguir entre velocidad y rapidez aquí también. Entonces, para efectos de la ecuación, no le vayan a poner flecha aquí. No tiene sentido, ¿verdad? Lo que queremos es utilizar la magnitud. ¿Ok? Entonces, esta ecuación también yo la puedo escribir así. Quito la constante y pongo así A1 V1 es igual a A2 V2. Y esta ecuación funciona siempre que no hayan fugas, que no las hay, ¿verdad? Es decir, en la tubería no hay fugas, que haya pérdidas del fluido, sino que todo lo que entra por aquí tiene que salir por aquí. ¿Ok? En los problemas reales de ingeniería no es así, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en los ingenieros que se especializan en hidráulica, en canales, su principal problema son las fugas, ¿verdad? Entonces ese es un problema real, ¿verdad? Que tienen que resolver utilizando ahí una teoría de cargas para compensar, digamos, esas fugas. Pero ya eso es un problema de ingeniería, ¿verdad? En donde hay que resolver una situación real, ¿verdad? Aquí es un modelo, entonces estamos suponiendo que no hay pérdidas, no hay fugas, ¿verdad? Entonces, por eso se llama la ecuación de continuidad, ¿verdad? Es una versión de la conservación de la masa. ¿Ok? Entonces, toda la masa por unidad de tiempo que entra por aquí es la masa por unidad de tiempo que sale. Y el flujo que entra por aquí es el que sale por aquí. O sea, no hay pérdidas de camino. Y esas A son las secciones transversales, ¿verdad? De la tubería, que por lo general son circulares. Entonces, esa área es pi r cuadrado. O pi por el diámetro cuadrado sobre 4. ¿Ok? Bueno, esta es la ecuación de continuidad. Y esta en particular, esta versión es para fluidos, ¿verdad? Bueno, y más concretamente para líquidos. Recuerden que cuando hablamos de un fluido, no solamente nos referimos a un líquido, ¿verdad? Un fluido es también un gas, ¿ok? Entonces aquí hay que tener cuidado de que esta en particular es para líquidos, ¿verdad? ¿Cuál es la versión si fueran gases? Bueno, tendría en ambos lados densidades, la densidad 1 y la densidad 2. Porque es muy común en un gas que cuando pase por una tubería, su densidad cambie, ¿verdad? Por ejemplo, un gas que esté pasando, un gas en una caldera, ¿verdad? Hay regiones que están frías y la densidad del gas cambia considerablemente que cuando está pasando por una parte caliente. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta el efecto de la densidad. Sin embargo, la ecuación que aparece en el libro es únicamente para líquidos. O sea, la que solamente tiene A1 por V1 igual a A2 por V2. Bueno, eso es continuidad. Y la de Bernoulli es esta. Presión más un medio de ρ B cuadrado más ρ por G por Y es igual a una constante. Esa es la ecuación de Bernoulli. Esto es presión, ¿verdad? Densidad, rapidez al cuadrado y densidad por aceleración de la gravedad por Y. ¿Quién es Y? Bueno, las Y son las alturas de la tubería con respecto a un nivel de referencia. Por ejemplo, esta es Y2 y esta aquí es la altura Y1. ¿Ok? Esa ecuación ya ustedes la han estudiado en física 1. ¿Cuál se parece a esa ecuación? ¿Qué vimos en física 1 así parecido? Cuando se estudió la conservación de la energía, que nos pusieron aquella ecuación de un medio de m, b cuadrado, más m por g por y igual a una constante. ¿Ok? Eso es conservación de la energía, ¿verdad? Un sistema aislado, no hay fuerzas disipativas como la fricción. Entonces, esto es cierto, ¿verdad? Esa suma es una constante. Bueno, resulta que Bernoulli es deducida de principios de conservación de la energía. O sea, es como la versión de la conservación de la energía aplicada en un fluido ideal. Esa es la idea. ¿Ok?
sea, la ecuación de Bernoulli fue deducida partiendo de los principios de la conservación de la energía. Entonces también la podemos escribir así. P1 más un medio de rho B1 cuadrado más rho GY1 es igual a P2 más un medio de rho P2 cuadrado más rho por G por Y2, que es esto mismo, ¿verdad? Que está aquí. Cuando uno pone constante, pues esa constante la conoce, ¿verdad? Y con los datos del problema, uno puede calcular esa constante, ¿verdad? Y entonces, o sería lo mismo que escribirla, digamos, con los subíndices, ¿verdad? En la sección transversal 1 y con el subíndice 2 para la sección transversal 2. Entonces, estas dos ecuaciones, esta y la de continuidad que tenemos ahí, se pueden usar o se pueden trabajar, mejor dicho, como que si se tratara de un sistema de ecuaciones. Como cuando uno tiene un sistema de ecuaciones de estas, de álgebra lineal, ¿verdad? Sistema XYZ, ¿verdad? O XY, dos variables, dos incógnitas. Perdón, sí, dos incógnitas, dos ecuaciones. Entonces, aquí muchas veces los problemas son así. Es decir, usted tiene que despejar algo de esta ecuación para encontrar, por ejemplo, el área o la velocidad, o conociendo esta ecuación, los datos, encontrar una presión. Entonces, siempre que trabaje con estos problemas de fluidos, tenga en mente que estas dos ecuaciones muchas veces se trabaja como que si fuera un sistema. ¿Okay? Ya por ahí vamos a hacer un problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? Ok, bueno, en el libro, al producto A por V, el libro le da este nombre, le da IV, le da esa notación, una I sub V. Esa I es como para relacionarla con la corriente del fluido. Es porque más adelante, cuando lleguemos a la parte de electricidad, vamos a estudiar la corriente eléctrica. Entonces, el autor quiere de alguna manera unificar conceptos, ¿verdad? Y mostrarnos que realmente la física es decir, consta de unas pocas ideas, ¿verdad? Unos pocos principios que se han utilizado para una gran cantidad de aplicaciones. Pero en otros libros, si lo ven, a esto le llaman Q. Y esa Q es A por V. A esa Q o esa IV se le llama flujo volumétrico. El flujo volumétrico. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, son las unidades de área. ¿Qué unidades tiene el área? Metros cuadrados multiplicado por las unidades de rapidez, que son metros sobre segundo. De las unidades del flujo volumétrico, que son metros a la 3 entre segundo. Por eso se le llama flujo volumétrico, porque es volumen por unidad de tiempo. ¿Ok? O sea, la cantidad de un fluido que sale o que se evacúa a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, por eso se le llama así, flujo volumétrico. ¿Ok? También hay flujo másico, ¿verdad? El flujo másico es kilogramos entre segundo. La cantidad de masa que abandona, digamos, una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces vean que aquí es un juego con las unidades, ¿verdad? Cuando le piden flujo volumétrico, ya yo sé que es volumen por unidad de tiempo. Y si es flujo másico, es masa por unidad de tiempo. ¿Ok? Y bueno, esto tiene varios nombres, ¿verdad? Le dicen flujo volumétrico, también le dicen rapidez del flujo, ¿verdad? Pero básicamente las unidades son metros cúbicos entre segundo. Bueno, esas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a hacer un problema. Si no hay ninguna pregunta.
Ok, voy a borrar aquí. Bueno, esta pregunta que voy a hacer, digo que este problema que vamos a resolver es una pregunta común en las que aparecen en la plataforma. Se llama el tubo de Venturi. Y básicamente se trata de un tubo que es horizontal y que tiene una especie de obstrucción, como que si se tratara de una jeringa. Pero entonces aquí tiene una prolongación. Entonces las secciones transversales son distintas, ¿verdad? Esta es A1 y esta es A2. Y por aquí tienen a velocidad V1 y por aquí tienen a velocidad V2. Solamente que no, es decir, no tiene una, ¿cómo se dice? No tiene un cuello, ¿verdad? Sino que es horizontal. Por lo tanto, con respecto al sistema de referencia que habíamos dicho, a nivel de referencia, ¿de qué pasa aquí? Que Y1 es igual a Y2, ¿verdad? Entonces estos términos, el rho Y1 y el rho Y2 no es necesario. O sea, no es necesario incluirlos ahí. ¿Ok? Bueno, voy a leer el problema. Dice así, un tubo de Venturi tiene un diámetro de 25.4 centímetros. Y una garganta de 11.3 centímetros. De diámetro, ¿verdad? O sea, estos son diámetros. Dice la presión del agua en el tubo es de 57.1 kilopascales. Y en la garganta es de 32.6 kilopascales. Entonces, este es el tubo y esta es la obstrucción o la garganta, como ellos le dicen, ¿verdad? Entonces, le dice que calcule el flujo volumétrico del agua a través del tubo. O sea, le está diciendo que calcule esto, el IV. ¿Ok? Entonces, vean que me dan los diámetros, me dan las presiones en la entrada y en la salida, y me dice que calcule el flujo volumétrico. Muy importante, jóvenes, estas presiones, recuerden que son presiones, a la hora de usarlas en esta ecuación, son las presiones absolutas, no la presión manométrica. Recuerden, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener presente aquella ecuación que se usó en la estática de fluidos, ¿verdad? Aquí se va a usar. Y entonces hay que distinguir eso, ¿verdad? Porque es posible que se preste para confusión. Recuerden que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Presión absoluta es manométrica más atmosférica. Entonces, algunas veces en estos problemas a uno le dan la presión manométrica, ¿verdad? Y lo que quieren es que le sume la atmosférica para tener la absoluta. Porque la ecuación de Bernoulli, esas P que yo escribí ahora en esa ecuación, son absolutas, no son manométricas. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí, pues, para resolver el problema, yo escribo las dos ecuaciones. ¿Cuáles serían las dos ecuaciones? La de Bernoulli, P1 más un medio de rho P1 cuadrado es igual a P2 más un medio de rho P2 cuadrado.
Y ya quité los términos que tienen Y, ¿verdad? Porque las Y son iguales, porque es una tubería horizontal. Y la otra ecuación es esta. A1, B1 es igual a A2, B2. Y esto es como que si fuera un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Uno se lo puede imaginar de esa manera. Ok, entonces vean que con los datos que yo tengo las presiones, que en este caso son absolutas, ¿verdad? ¿Cómo sé que son absolutas? El problema no lo dice. Bueno, en estos problemas, cuando le dicen explícitamente la presión manométrica, ya pues le están diciendo que hay que sumarle la atmosférica. Pero en el enunciado de este problema, lo que le dice es explícitamente la presión del agua en el tubo. ¿Lo ven? La presión del agua en el tubo es de 57.1 kilopascales. Y en la garganta es de 32.6. O sea, le está diciendo que es la absoluta. ¿De acuerdo? Si no fuera así, le tendrían que decir que de que son las presiones manométricas. Aquí hay un manómetro, ¿verdad? A la salida, y aquí hay un manómetro a la entrada. Entonces, la redacción del problema le sugiere con cuál presión debe trabajar. Ok, entonces, bueno, les decía que tengo las presiones, tengo los diámetros, por lo tanto puedo calcular las áreas, ¿verdad? Recuerden que aquí el área es pi diámetro cuadrado sobre 4, ¿verdad? Y me dieron los diámetros. Así que yo podría combinar estas dos ecuaciones, ¿verdad? Porque lo único que no tengo en este caso, que no conozco explícitamente, ¿qué es? Las velocidades. Pero sí puedo despejar una de ellas. ¿Por qué? Porque yo conozco las áreas. Vean que si yo sustituyo esta fórmula aquí, ¿verdad? Y hago el álgebra, me va a quedar una velocidad en términos de ¿quién? De la otra, ¿cierto? Y entonces lo que yo hago es que esa velocidad vengo y la sustituyo aquí arriba. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces yo hice el álgebra, o sea, lo que hice fue que escribí las ecuaciones así, P1 menos P2 igual a un medio de ρ, B2 cuadrado. Lo hice algebraico, es decir, no le metí números hasta el final. Si ustedes lo quieren hacer con números desde el principio, también se puede. Lo que pasa es que, pues, hay posibilidades de que uno se equivoque, ¿verdad? Cuando trabaja con los números desde el principio. Entonces, es mejor hacerlo algebraico, ¿verdad? No todos los problemas se pueden hacer algebraicos, ¿verdad? Pero este se presta para de aquí despejar la velocidad, ¿verdad? Si yo la despejo, me va a quedar esto. Raíz cuadrada de 2, P1 menos P2, entre ρ, multiplicado por 1 menos D2 entre D1 a la 4. Vean que es a la 4 porque el diámetro está al cuadrado, ¿verdad? Pero aquí está a la 2, ¿verdad? Entonces, cuando yo sustituyo los diámetros aquí, me quedan D a la 2, a la 2, D a la 4. ¿Ok? Y aquí ya yo puedo sustituir los valores, ¿verdad? La presión 1, vean que la presión está en kilopascales, ¿verdad? Esto hay que pasarlo a pascales, ¿verdad? Entonces un kilopascal es 10 a la 3 pascales, ¿verdad? Y sustituirlo aquí. La P1, la P2, la densidad, vean que es agua, ¿verdad? Entonces el agua es 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y los diámetros, no importa, están en centímetros, los puedo dejar en centímetros aquí, ¿verdad? Porque vean que esto es un cociente, entonces no importa que estén en metros o que estén en centímetros, es decir, eso no influye, ¿verdad? Porque este cociente es adimensional, ¿verdad? Y entonces haciendo eso, a mí la velocidad me dio, voy a ponerlo por aquí, me da 7.14 metros sobre segundo. Esa es la velocidad 2, la velocidad de salida aquí, en la garganta o en la obstrucción. Y ya con esto ya puedo calcular la IV, ¿verdad? Porque la IV, ¿qué sería? La IV sería el área 2, ¿verdad? Que sería pi por el diámetro 2 al cuadrado entre 4.
multiplicado por la velocidad 2. Entonces aquí sería pi 3.14, ¿verdad? Entre 4 por el diámetro, que ahí sí tengo que pasarlo a metros, ¿verdad? Aquí sí hay que tener el cuidado de coger el 11.3 y dividirlo entre 100 para tenerlo en metros, ¿verdad? Elevarlo al cuadrado y multiplicar por 7.14. Y eso a mí me dio 0.0716 metros cúbicos sobre segundo. Y este es el flujo volumétrico. Algunas veces la respuesta aparece en litros. Por ejemplo, esta pregunta, había una pregunta así en la plataforma, igualita, y lo que le ponían la respuesta en litros por segundo. Entonces, pasándola a litros por segundo, la IV es 71.6 litros sobre segundo. Y esa era la respuesta que estaba en alguna de las opciones. 71.6. Entonces, aquí que estoy usando la conversión de que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, dígame. ¿cuándo es que se usa la parte de la ecuación de Bernoulli que usa digamos que tiene como multiplicación la gravedad? Cuando hay altura, cuando, digamos, si esta tubería fuera así, se la hubieran dado así, entonces, con respecto a un nivel de referencia, la Y1 es 0 y la Y2 sería la altura que asciende el fluido por esa tubería, por ese cuello, digamos. Entonces, ahí hay que utilizar el término ρ por G por Y, ¿verdad? Pero en este caso no, porque la tubería es horizontal. Entonces, el nivel de referencia es el mismo para la entrada que para la salida. Entonces, uno puede quitar esos términos de la ecuación de Bernoulli. Ah, ok, gracias. ¿No? ¿Okay? Entonces, sí, si la tubería tiene como una subida, ¿verdad? O una bajada, entonces ahí hay que tomar en cuenta alguna de esas Y es 0, si coincide con el nivel de referencia, o puede ser que no sean 0. O sea, puede ser que sea una tubería que ya depende de los datos que le den, ¿verdad? Algunas veces los problemas en la plataforma tienen una figura. Entonces ya le dan las alturas, o sea, ya le dan todo ahí. Y entonces lo que hay que ver es cómo lo manipula uno es decir, para sustituir adecuadamente la ecuación, ¿verdad? Vean que aquí yo lo hice algebraico, ¿verdad? Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí es despejando de aquí, despejé la velocidad 1. O sea, yo de aquí lo que hice es esto. V1 es igual a A2, B2 entre A1. ¿De acuerdo? Y esto lo meto ¿dónde? Aquí. Y elevo al cuadrado y acomodo el P2 que está de este lado, lo tiré de este lado a restar y ven que dejo la V2 afuera, o sea, la factoricé para después despejar la V2. Eso quiere decir que también pude haber calculado la V1, ¿sí? Es decir, si ustedes hubieran querido, no despejan V1, sino que despejan V2. Y entonces lo que habrían obtenido aquí sería una expresión similar, pero para V1. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, como un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Yo despejé para V1, pero también se pudo haber encontrado, en lugar de V2, V1. Entonces, cuando yo calculo el IV, aquí hubiera puesto el área 1 por el V1. Y ya sabemos que ese producto A por V es constante, ¿verdad? Entonces, no importa cuál velocidad calcule yo, siempre que la multiplique por su correspondiente sección transversal, ¿verdad? ¿Ok? O sea, no puedo multiplicar V2 por A1, porque no me va a dar, ¿verdad? Pero sí, pues yo lo hice algebraico, ¿verdad? Pero igual, es decir, si ustedes quieren, también lo pueden hacer con números, ¿verdad? Es decir, van sustituyendo los números ahí y hacen igual un sistema de ecuaciones y despejan.
¿verdad? Solamente que está la posibilidad de que uno se equivoque a la hora de sustituir valores ahí en la calculadora, ¿verdad? Es común que pase eso, ¿verdad? Pero, bueno, eso es cuestión de practicar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Ujú. Vamos a hacer otro. Ok, vamos a borrar aquí. Bueno, este problema que voy a hacer es del survey, del libro. Este problema es el 1549, que está en la página 447. Es un tanque. Y está lleno. El nivel del agua está a una altura H0. Y aquí hay un orificio, se le hace un orificio al tanque de tal manera de que el fluido sale haciendo un movimiento de proyectiles y la altura es H. Entonces el problema dice lo siguiente. Un gran tanque de almacenamiento se llena hasta una altura H0. Es como la altura inicial, ¿verdad? Si el tanque se perfora a una altura H, medida desde el fondo del tanque, o sea, el nivel de referencia es este, la parte de abajo del tanque, ¿verdad? Dice a qué distancia del tanque cae el fluido. O sea, a qué distancia X cae el fluido. O sea, le está pidiendo la X. Pues vean que es un problema algebraico, ¿verdad? Es decir, aquí no hay números. No es un resultado numérico, sino que hay que usar esto de la ecuación de Bernoulli para llegar a la X, ¿verdad? Y esa X debería ser función de ¿quién? De la H y de la H0, ¿verdad? Que son las cantidades. Esta es fija, pero esta puede variar, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, pues yo qué hice ahí, yo salgo de la ecuación de Bernoulli, P1 más un medio de rho V1 cuadrado más rho GY1 es igual a P2 más un medio de rho B2 cuadrado más rho GY2. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién sería P1? Bueno, primero que todo, aquí es bueno ponerle subíndices a la figura, ¿verdad? Para mí el 1 es el nivel del agua ahí arriba. Y el 2 es el orificio por donde sale por donde está saliendo el chorrillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirían ustedes de la presión 1 arriba? ¿Qué podrían decir de esa presión? El tanque está abierto, ¿verdad? A la atmósfera. Quiere decir que está sometido a la presión atmosférica. Por lo tanto, ahí arriba, en la parte de arriba, la presión 1 es la presión atmosférica, ¿cierto? ¿De acuerdo?
Otra cosa sería que el tanque esté sellado, ¿verdad? Entonces ya es distinto, ¿verdad? Pero entonces está abierto, quiere decir que la presión 1 es la presión atmosférica. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir de la velocidad V1 arriba? ¿Qué creen ustedes? Dice que en la redacción del problema dice que es un gran tanque. O sea, le está diciendo que las dimensiones del tanque son muy grandes en comparación con el orificio que se le hizo al tanque para que salga el chorrito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué creen ustedes? Imagínense un tanque enorme, gigantesco, ¿verdad? Y que le haga un huequito ahí al lado. ¿Qué pasaría con el nivel del agua arriba? ¿Qué se vería? Y baja muy lentamente, profe. Que baja muy lentamente, claro. Baja muy lentamente. Baja, pero muy lentamente. Entonces, lo que podemos hacer es que V1 aproximadamente es 0. Es una aproximación bastante grosera, porque eventualmente el tanque es decir, el nivel del agua comienza a descender. Entonces, este problema se puede resolver de otra forma, pero aquí no vamos a meternos con esa otra forma, porque el libro no la utiliza. O sea, el libro asume que el nivel del agua, la velocidad se puede considerar 0. Entonces, partimos de eso, que si el tanque es muy grande, suponemos que V es 0, o sea, el nivel baja muy lentamente. ¿Ok? ¿Y qué podemos decir de Y1? ¿Qué sería Y1? Es el nivel antes de que empiece a salir el líquido, ¿verdad? Que sería el H0. ¿Y qué podemos decir de la P2? Es la presión atmosférica, ¿verdad? También. Y la V2, esa sí no es 0, ¿verdad? Es distinta de 0. ¿Y la Y2 qué sería? La H. Entonces, sustituyendo todo eso, pues lo que me queda es que presión atmosférica más 0 más ρ por G por H0 es igual a presión atmosférica más un medio de ρ V2 cuadrado más ρ por G por H. Entonces esto se cancela y lo que me queda es esto. P2 es igual a raíz de 2G H menos H0. Está la G, ¿verdad? ¿Ok? Y para llegar a la X, ¿cómo hacemos? Esa es la velocidad de salida aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la V2 aquí. Entonces, usamos el modelo que ya vimos. Una de las características del flujo ideal, dijimos que es un flujo de un fluido estable. Eso quiere decir que suponemos que estamos estudiando una partícula. Nos imaginamos como que si fuera una partícula. Realmente no lo es porque es un fluido, es un continuo, pero nos imaginamos que es una partícula. Y una partícula es como que si fuera un proyectil, ¿cierto? Entonces podemos aplicar una de las ecuaciones de proyectiles de física 1, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que puedo decir es que Y es B0YT, ¿verdad? Más un medio de AYT cuadrado. Y esta Y es menos H. Y aquí esto es 0, menos un medio de GT cuadrado. Cambio la AY por G. Y de ahí yo sé que T es raíz de 2H sobre G. ¿Ok? Y por otro lado, yo sé que X es igual a B0XT. La ecuación que me da la distancia de caída, ¿verdad? De un proyectil. Y lo que hago ahora es que simplemente sustituyo lo que tengo, ¿verdad? Esta velocidad realmente, ¿cuál es? Es V2, ¿verdad? Porque es la velocidad de salida horizontal, que es la V2. Entonces simplemente aquí pongo V2 y aquí pongo el tiempo. Entonces sería X es igual a raíz de 2G H menos H0 multiplicado por ¿quién? Por raíz de 2H sobre G. Y acomodándolo un poquillo, ¿verdad? Para que quede más sencillo.
pues debería quedarme esto. X es igual a raíz cuadrada de 4G H menos H0. Y esa es la respuesta. Y aquí es H. ¿Ok? Y aquí lo puse mal. Aquí es H0 primero y aquí es H. Así. Ahora sí está bien. Entonces vean que X es una función ¿de quién? X es una función de H y de H0, que son las únicas variables en juego en el problema. No hay más, ¿verdad? La G no cuenta porque es una constante. ¿De acuerdo? Entonces, algunas veces hay preguntillas así en la plataforma, ¿verdad? Que le dan ¿cómo se dice? Un enunciado algebraico, ¿verdad? Con referencia a una figura. Y entonces la idea es que en las opciones tiene que haber una que cumpla, digamos, con, ¿cómo se dice? Las variables del problema, ¿verdad? Siempre que sea correcta dimensionalmente, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta es esta, ¿verdad? 4H y adentro H0 menos H. Y vean que eso tiene unidades de, ¿cómo se dice? De distancia, ¿verdad? Pues en los problemas de ahí del Segway y en estos libros que están en la bibliografía, suponen que cuando el tanque es muy grande, o sea, las dimensiones del tanque son muy grandes en comparación con el orificio, entonces podemos hacer esta aproximación de que la velocidad del nivel arriba en el tanque es aproximadamente cero, ¿verdad? Pero no es cierto. O sea, realmente, siendo estrictos, esa velocidad de bajada es la derivada de h con respecto al tiempo. O sea, con negativa, ¿verdad? Realmente es un problema de una razón de cambio, como las que se estudiaron en cálculo 1, ¿es verdad? Las razones de cambio, ¿se acuerdan? Que había que llenar un montículo de arena, entonces que cómo cambiaba el volumen con el tiempo y esas cosas. Este problema realmente es una razón de cambio, de cómo cambia la altura con el tiempo. Pero esta forma de verlo no la vamos a usar aquí. Más adelante, tal vez los que tengan que llevar un curso de fluidos, tal vez ahí se lo presenten así. Por ahora suponemos que si es un tanque muy grande, pues entonces suponemos que la velocidad arriba desciende muy lento, tan lento que lo podemos aproximar a cero. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué fue que cambiamos a utilizar fórmulas de proyectiles? O sea, las que se utilizaron en física 1, digamos. Ajá, usted dice a partir de aquí, para abajo. Ah, sí, ¿por qué fue que hicimos eso? Porque me están pidiendo la distancia en la X a partir de la base del tanque, la distancia donde cae el chorrillo. Entonces, vean que esto es un movimiento de proyectiles realmente. Entonces, dentro de las suposiciones de fluidos, de la dinámica de fluidos, suponemos una de ellas es que es estable. Estable quiere decir que, qué sé yo, nos imaginamos como que si esto fuera una línea de corriente y que lo que sale no es el fluido, sino una partícula, como que si fueran proyectiles, ¿verdad? Entonces, usamos el modelo de proyectiles aquí para encontrar esa X, como cuando en física 1 le decían que tiraban una piedra, digamos, de un edificio. Entonces estamos simplificando el modelo para poder encontrar una X, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Profe, otra pregunta. Uh-huh. En la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? La que pusimos desde el inicio. Mi pregunta es, ¿en qué momento la presión, bueno, digamos, ahí las presiones ambas son atmosféricas porque ambas están expuestas a la atmósfera, ¿verdad? Valga la redundancia. Sí. ¿En qué momento habría otra presión de más? Si hay otra presión de más, el ejercicio lo diría, digamos. Sí, digamos, hay una versión, es un problema que tengo también ahí, que es este mismo tanque, pero está arriba tapado. O sea, está sellado. Entonces ahí le dan la presión manométrica
en el interior del tanque, para que entonces uno le sume la atmosférica y ya tenga la presión absoluta. Ah, bueno, gracias. Ujú. Sí, si está abierto es atmosférica, y si está cerrado, si le dijeran que es un tanque cerrado en la parte de arriba, le tienen que dar algún otro dato, o sea, le tendrían que dar la presión manométrica o alguna otra cosa para poderlo resolver. Tal vez, vamos a ver si son las 10:20. Vamos a ver si me da tiempo de plantear algo así. Profe, una pregunta. Sí. Es que en la última línea veo que dice que la X está igualado a, o sea, la H menos H0 y arriba sale las H al revés. Ah, usted dice aquí. Ajá. Déjeme ver si fue que lo escribí. Si fue que lo escribí mal, la velocidad, ¿cómo la puse? Es H0, sí, tiene razón. Aquí es H0 menos H. Ok, profe, gracias. Es 2G H0 menos H. Sí, es que lo puse al revés. Y aquí sí, ya ahora sí da esto, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hacer uno de un tanque. Para entonces aclarar esa duda que por ahí también surge. Este problema es un problema del Resnick. Es el problema 1817 que está en la página 459. Le da un tanque. Y le dice que está sellado. Y igual le practicaron, tiene un orificio aquí por donde el fluido hace esto. Y está, digamos, no está completamente lleno. Entonces dice que del nivel del agua para arriba son 10 metros. Y no es agua, yo creo que es otra cosa, es gasolina. Y del nivel de la gasolina hacia abajo, estos son 53 y para abajo son 20. De la boca donde sale la gasolina hacia abajo son 20. Pues aquí lo que hay es gasolina. La gasolina se comporta muy parecido al agua. Algunas sustancias por eso la usan aquí. Por ejemplo, la gasolina, la glicerina, la turpentina, se parecen al agua. Entonces sus densidades se mantienen más o menos constantes siempre que no hayan cambios severos de presión o temperatura. Por eso el tanque está cerrado, ¿verdad? Para que no esté expuesto al ambiente, ¿verdad? Porque la gasolina es súper, ¿verdad? Súper explosiva. Bueno, el problema lo que dice es esto. Dice, un francotirador dispara una bala de rifle contra un tanque de gasolina, haciéndole un orificio a 53 metros bajo la superficie de la gasolina. ¿Ok? El tanque se ha sellado y se ha sometido a una presión absoluta. Voy a volverlo a repetir. El tanque se ha sellado y se ha sometido a una presión absoluta de 3.10 atmósferas en el interior. Ya le está diciendo que esa es la presión absoluta. ¿Ok? La gasolina almacenada tiene una densidad de 660 kilogramos por metro cúbico. Y la pregunta que le hacen es a qué velocidad comienza la gasolina a salir disparada por el orificio. O sea, la V2. Eso es lo que le está pidiendo, la velocidad de salida aquí. Vean que es igualito al anterior, ¿verdad? Solamente que ahora tiene números y el tanque está cerrado. Pero la forma de resolverlo va a ser la misma que planteamos en el problema anterior. Uso la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? P más 1/2 de rho B cuadrado más rho GY. Vean que también la puedo usar así, ¿verdad? No le pongo índices y digo que esto es una constante. Y lo que hago es que calculo esa constante, ¿verdad? Esa es otra forma de hacerlo. Ok. Entonces, pues yo aquí asumo que esta V
es aproximadamente 0, igual que en el problema anterior. Y procedo a calcular esta P. ¿Esta P cuál es? Es la presión en la parte de arriba del tanque, que son 3.10, pero vea que está en atmósferas, ¿verdad? Entonces eso tengo que multiplicarlo tengo que pasarlo a pascales, ¿verdad? Entonces eso lo multiplico por 1.013 por 10 a la 5, para que me queden pascales. Más 0, que es la aproximación que ya dijimos que se va a usar. Más 660 por 9.8 por la altura. ¿Qué altura pongo ahí? ¿Cuál sería la altura ahí? Vean que la figura me da 3 alturas, o me da 3 distancias. 10, 53 y 20. Este problema está ahí en la plataforma, en otra, digamos, con otros números y tal vez con la redacción un poco cambiada, pero le ponen una figura similar en donde le hacen varias alturas para dejarlo ahí en la, ¿verdad? En la duda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la altura que debería yo usar ahí? 20, supongo. No, 73, profe. tampoco. Hay que usar 53, porque vean que 53 es la distancia, es la distancia neta entre el nivel de la gasolina y la salida o sea, en el orificio abajo. Entonces ahí la distancia, en este caso particular, es 53. Y eso lo calculo y me va a dar la constante. Esa constante a mí me da 6.559 por 10 a la 5. Y eso ya yo sé que son pascales. ¿Por qué yo sé que son pascales? Porque pasé atmósferas a pascales, ¿verdad? Y aquí estas unidades, kilogramo, metro a la 3, metros sobre segundo cuadrado, metros, esa combinación también me da pascales. Entonces, esa constante está bien, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hago? Pues ahora lo que yo hago es que hago la parte 2, o sea, hago P2 más 1/2 de ρ, B2 cuadrado, más ρ G2, es igual ¿a quién? A la constante, a 6.59 por 10 a la 5. Digo, si lo quieren hacer así, ¿verdad? Si no, lo hacen como lo hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Ponen los otros términos aquí, ¿verdad? Los que tienen 1 y los que tienen el subíndice 2 y despejan la velocidad 2. Yo lo único que hice aquí fue que calculé la constante, pero es lo mismo, ¿verdad? Y de ahí Profe, después, dígame. no entiendo por qué en este caso, digamos, no consideramos la distancia desde el suelo. En el problema anterior, la H0 era hasta abajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Precisamente es esa, es decir, es que aquí puede pasar que el orificio esté, es decir, que le desprecien esa distancia. En el problema anterior ya se la daban desde el orificio hasta el piso, entonces uno la considera hasta el piso. Pero en este problema le están diciendo que esos 20 metros son considerables, o sea que no se pueden despreciar. Entonces, hay que utilizar desde el nivel del líquido al orificio. Es que aquí depende de lo que le den en la figura. Entonces, por eso hice este problema en particular, porque en este caso en particular le están diciendo que los 20 metros no son despreciables. Entonces, es decir, aquí la duda surge de si es 73, pero realmente no, porque, es decir, lo que le está diciendo es que considere nada más la distancia del nivel al orificio, digamos, ¿verdad? Ok, gracias. Profe, La otra, sí, tal vez la duda para tratar de aclararlo es que muchas veces la figura es la misma, solamente que si en esta figura no le hubieran dado el 20, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, no nos hubiera causado esa duda. Entonces, en otro problema en particular le podrían dar este mismo y le ponen el orificio un poquito más abajo. Lo que le está diciendo es que está cerca del nivel de referencia. Entonces habría que considerar el 53 hasta la base. Esa es la idea. ¿De acuerdo? O sea, en el problema anterior, que era H,
puede ser que esa H no fuera hasta allá, sino que puede ser que el orificio aquí le faltara un pedacito. Ya, pero no se lo dan. Ok, Entonces no hay forma de saberlo. ¿Verdad? está bien. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Es de unidades. Cuando trabajamos con presión, para efectos de Bernoulli, la presión siempre vamos a trabajar en pascales y no en atmósferas. Siempre es en pascales. Ok, perfecto. Sí, Gracias. nunca es en atmósferas. Y la otra cosa es que recuerden que la presión siempre es la presión absoluta. En este problema, en el enunciado dice, vamos a ver dónde lo dice, el tanque se ha sellado y se ha sometido a una presión absoluta de 3.10. El mismo problema puede estar en la plataforma y le dicen, el tanque se selló y un manómetro registra una presión de tanto. ¿Qué le están diciendo? Que la presión es ¿cuál? La manométrica. Entonces, ¿qué habría que hacer? Sumarle la atmosférica para tener la absoluta. Entonces, vean el jueguito aquí, ¿verdad? Si le hablan de presión absoluta, ya se la están dando para sustituirla en la ecuación, pero algunas veces le hablan de que un manómetro registra tal valor. Ya le está diciendo que esa presión es la lectura del manómetro. Y recuerden que la presión manométrica es una presión local, o sea, en el interior, ¿verdad? Y necesitamos la presión absoluta. Entonces, aquí hay que fijarse bien a la hora de las presiones, qué me están dando, ¿verdad? Si es la absoluta o si es la atmosférica. Perdón, si es la absoluta o la manométrica. Bueno, y aquí, pues, de este lado, P2 es la presión atmosférica, o sea que sería 1013 por 10 a la 5, más un medio de ρ, que es 660, por B2 cuadrado, más, ¿y cuál sería aquí el nivel de referencia? O digo, ¿cuál sería ese término que sería? Este ρ GY2. Ahí surge la duda, ¿eh? Es 0, jóvenes. Aquí es 0. Y esto es igual a 6,559 por 10 a la 5. Y de aquí ya saco la velocidad V2. A mí me dio 41 metros sobre segundo. Profe, es cero porque la Y se considera cero ahí. Sí, es que nuevamente ese 20 se lo ponen a uno ahí para enredarlo, ¿verdad? O sea, para crearle la duda, ¿verdad? Pero realmente, pues, vea que me están pidiendo la velocidad aquí en la salida, ¿verdad? Entonces, ese 20 no hay que utilizarlo porque, es decir, vamos a ver, yo no tengo esta X para comenzar, o sea, no me la dan ni me la están pidiendo. Entonces, no debería usar ese 20 para nada. Si fuera visto desde el caso de las ecuaciones de proyectiles, ¿verdad? No lo necesito, ¿verdad? Ahora, si a mí me dicen que calcule la X, ahí sí, ahí necesito esta H, ¿verdad? Entonces ya yo usaría H es igual a un medio de G T cuadrado y X es igual a V2T, ¿verdad? Ahí sí se vuelve importante esos 20. Pero para efectos de calcular la velocidad, no, porque estoy poniendo el nivel de referencia en la salida del fluido. Entonces, para mí, ahí está el nivel de referencia. Y entonces ahí el Y vale ¿cuánto? 0. Por eso es que aquí estoy poniendo 0. Profe, ¿en qué página del Resnick es? 459. La edición, no me recuerdo de cuál la cogí, pero estos problemas, la mayoría están de una edición a otra, se mantienen, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? Ok, bueno. Este tema, jóvenes, es bastante corto. De hecho, ya lo terminamos, ¿verdad? Así que, pues, probablemente el jueves empecemos con oscilaciones, ¿verdad? Entonces,
pues si no hay ninguna pregunta, vamos a quedar aquí y nos veríamos entonces el jueves. Esta semana todavía no hay horas de consulta. Comenzamos la próxima semana porque yo sé que de aquí al miércoles todo el asunto del inicio de la U, ¿verdad? No creo que haya alguien que tenga una duda. Igual, siempre está el correo, me pueden escribir, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad? Cómo resolvemos. Entonces nos veríamos el jueves si no hay ninguna pregunta. Ok, gracias, profe. Que pase buen día. Bueno, Gracias. igual ustedes. Ok, Gracias, hasta luego. hasta luego. Profe. Ok, hasta Gracias, luego. profe. Pura vida. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Gracias. bueno, hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego. Profe, Dígame. el link de la reunión para el jueves sería este mismo. No, yo se los envío. Ok. Yo lo envío cada semana, les envío el link de las dos clases. Ok, está bien. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.